actual investigación tiene como objetivo estudiar la percepción ciudadana de corrupción en Colombia a partir de una encuesta realizada a 70 personas y el análisis comparativo frente a los casos de corrupción del Cartel de la Toga y Agroingreso Seguro, presentados por dos diferentes canales de televisión nacional que nosotras clasificamos como tradicionales y alternativos. El análisis se hará teniendo en cuenta los planteamientos de la agenda setting, la que se refiere al poder de los medios de comunicación para dirigir la atención de los espectadores a algunos temas que se consideran problemáticos. Además, considerando el control que ejercen sobre el lenguaje y la forma en la que se presenta esta información. De hecho, se divide en dos niveles. El primero de ellos es el priming, el cual considera la preparación y la evaluación que realizan los medios, quienes privilegian ciertos atributos a los temas que tratan y a su vez discriminan otros. Y el segundo nivel se refiere al momento en que los medios transfieren estos atributos a los espectadores, a través de los periodistas, quienes transmiten el mensaje. Por tanto, se puede decir que los medios juegan un papel importante, ya que influyen en cómo debe pensar la audiencia frente a los temas expuestos. Como tal, se pretende argumentar la tesis de que los medios de comunicación en Colombia sí inciden en la percepción ciudadana de la corrupción, porque como menciona la teoría de la agenda setting, estos son los que imponen el orden del día y también crean marcos de interpretación, de análisis por los que guían la realidad percibida de los ciudadanos. Surgió a raíz de la denuncia del exgobernador de la provincia de Córdoba, Alejandro Lyons, el cual reveló la red de corrupción entre miembros de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Silva, quien recibía dinero a cambio de demorar o desviar procesos en contra de políticos que eran sobornados por el abogado Leonardo Pinilla. El hecho salió en junio de 2017 y provocó la captura de más de 50 funcionarios. Fue planeado por la DEA, quien usó al exgobernador acusado por corrupción en el país como blanco fácil de Gustavo Moreno, tras pactar una reunión con él mismo en Miami, para ayudarlo en su proceso judicial y dirimir sus responsabilidades con la justicia. Todos los hechos fueron manipulados por la DEA, quienes finalmente descubrieron la red de corrupción y nombres de otros implicados, entre ellos Hernán Andrade y Musa Bezaile. Al regreso a Bogotá, el exfiscal y el abogado fueron detenidos en el aeropuerto de Bogotá por formar una red criminal que desvió investigaciones y absolvió a varios servidores públicos. Tras la detención en Estados Unidos, pidió su extradición una vez cumplida su condena en Colombia. Cabe resaltar que su esposa Carolina Rico Rodríguez también recibió parte de dineros de esta red. Finalmente, Luis Gustavo Moreno decidió colaborar con la Fiscalía y la Corte Suprema, otorgando información acerca de los involucrados en el conocido Cartel de la Toga. Gustavo Moreno declaró en primer término contra el senador Musa Bezaile y el mentor, el magistrado expresidente de la Corte Francisco Ricarte. En resumidas cuentas, entre algunos de los implicados estuvieron el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el exmagistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, también conocido como el Porcino, quienes se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la Corte Suprema de Justicia utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia. Los secretos del último escándalo del Cartel de la Toga están consignados en esta explosiva declaración que le entregó a la justicia el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno el pasado 19 de abril. Los ingresos que yo tengo al despacho de él, es una relación normal que una camioneta que yo compré aparezca en cabeza de su esposa, que un carro que tuvo él aparezca en cabeza mía. La diferencia entre la forma en la que el noticiero Canal Caracol y el noticiero Canal 1 muestran la noticia es evidente. En primera instancia, el Canal Caracol muestra imágenes constantes del acusado exfiscal anticorrupción en sus declaraciones hablando, mientras que el Canal 1 solo muestra los fragmentos de las declaraciones de forma escrita. Segundo, el Cartel de la Toga se muestra de forma más descriptiva en el Canal 1 que en el Canal Caracol. Es decir, el Canal 1 realiza mapas para ordenar la jerarquía y acusaciones de los implicados, mientras que el Canal Caracol no lo realiza. En cuanto al lenguaje, es posible evidenciar que los titulares son más sugestivos en el caso del Canal Caracol, que luego de poner el titular, mientras narra la noticia, escribe más afirmaciones de los hechos,
mientras que Canal 1 sigue mostrando la noticia, pero ahora usa ese espacio designado para los titulares de forma que los televidentes puedan saber sobre qué habla el periodista. En la misma línea, es posible también afirmar que Canal Caracol usa un lenguaje más sugestivo y coloquial de los hechos. Algunas de las frases encontradas fueron: prometió en bandeja de plata la cabeza del exfiscal, engavetar procesos, llenar sus bolsillos. Adicional, dan detalles innecesarios en las noticias relacionadas con el caso. Por ejemplo, cuánto valía el reloj que pagaron tras un soborno, o cómo iba vestido el exfiscal que ya estaba condenado en Estados Unidos. En el caso del Canal 1, se narran los hechos sin tanta parafernalia, yendo directamente a los actos. Otro hallazgo importante en la comparación de lo que muestran estos dos medios de comunicación es el espacio-tiempo que se le dedica a la noticia. Por un lado, todos los hechos que se narran en el noticiero Canal 1 presentan una duración promedio de 3,5 a 4 minutos. Son noticias que describen en su mayoría el avance y los implicados en el cartel. Mientras que Canal Caracol dedica espacios más largos dependiendo de la noticia que se le hace al cartel. Para noticias relacionadas con historias de personajes del mismo cartel, se toman entre 6 a 7 minutos. Un ejemplo de ello es la noticia donde se muestra al exfiscal en la audiencia de Estados Unidos. Allí el noticiero usa fragmentos audiovisuales con partes de la declaración que hacen referencia al sufrimiento que está viviendo lejos de su país y al estado de sus familiares en Colombia. Otro ejemplo de ello es la nota periodística exclusiva que se le hace a un jurista que pudo haber caído como implicado en actos corruptos, pero abogó por desenmascarar el caso. A este lo muestran como héroe, aun cuando es su función principal este tipo de conductas. Y las noticias, que son más descriptivas, solo tienen un espacio de 1,5 minutos a 2,5 minutos. Finalmente, y para cerrar este análisis, es posible afirmar que la forma en la que se muestran los hechos en el canal Caracol usa lenguaje, imágenes y tiempo que inducen a los televidentes en muchas ocasiones para defender a los mismos implicados en el caso, pues no se muestra la gravedad del acto corrupto. Por otro lado, Canal 1 usa una dinámica distinta donde describen todos los nexos, amplían la información de los implicados con nombres distintos a los presentados por el Canal Caracol y destina menos tiempo, pero con un análisis más sustancioso de los hechos que nos sugieren el televidente algún tipo de juicio de valor de entrada. En el 2006, la Presidencia de la República, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, junto con el Ministerio de Agricultura, lanzó el programa Agroingreso Seguro, el cual se esperaba que brindara una solución a las desigualdades en el sector agropecuario y que protegiera los ingresos de los productores para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía, reglamentada por la Ley 1133 del 2007. La norma especificaba que el gobierno entregaría a los campesinos una serie de incentivos económicos directos bajo el principio de equidad. Sin embargo, en el 2009 la revista Cambio publicó el artículo Riego de Dineros Públicos, en donde reveló una lista de beneficiarios de los subsidios, en la cual aparecieron nombres de personas con posiciones sociales y políticas destacadas en sus regiones que no necesitaban estos recursos. Dentro de estos nombres se destacó la exreina de belleza Valery Domínguez y 4 integrantes de la familia de su novio, quienes habrían recibido 2.200 millones de pesos del programa. En la lista también aparecen varias familias pudientes del país, como los Vives, los Lacutir, los Dangond y los Jimeno, quienes habrían recibido 25.000 millones de pesos en subsidios, e Ismael Pantoja, un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos en el 2009 y quien recibió 500 millones de pesos. La Fiscalía llamó a interrogatorio a 23 funcionarios del Ministerio de Agricultura, 22 del Instituto Iberoamericano para la Cooperación en la Agricultura y 1 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. También se encontraron vinculados varios prestantes finqueros y altos funcionarios del gobierno, como el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, condenado a 10 años de prisión en el 2012, y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Vivian Morales afirmó en una audiencia del 20 de julio del 2011 que Agroingreso Seguro fue utilizado por Arias como plataforma política para su eventual campaña presidencial. En diciembre del 2009, el procurador Alejandro Ordóñez abrió una investigación disciplinaria contra Arias y posteriormente en el 2011 fue encontrado culpable. Fue destituido de su cargo e inhabilitado por 16 años para ejercer cargos públicos. Entre el 2011 y el 2013, Arias estuvo recluido en el Cantón Norte de Bogotá y el 3 de julio del 2014 fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia. Él y otras 7 personas más fueron declaradas culpables por estas irregularidades.
La noticia de Caracol inicia explicando el proyecto de agroingreso seguro y los fines de este. Muestra al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y especifica que el proyecto se lanzó bajo su gobierno. También presenta imágenes del entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, pues este ministerio era el encargado de liderar el programa. El noticiero habla del caso como un millonario escándalo de corrupción. Esta noticia se centra en la entrevista a José Manuel Reverón, periodista de la revista Cambio, quien habla de los recursos importantes que manejaba este programa y de las irregularidades de este. La noticia menciona familias pudientes que recibieron subsidios del programa y Reverón habla de las familias Vives, Lacutir, Dangond y Jimena, quienes recibieron 25.000 millones de pesos y además coincide en que muchas de esas familias terminaron beneficiando a la candidatura presidencial del entonces ministro Andrés Felipe Arias. Con respecto a esto, Caracol no muestra imágenes de las familias, solo cortos videos de campesinos realizando diferentes labores. La información la da el periodista en su entrevista, quien menciona que no eran productores agropecuarios quienes recibían estos subsidios, sino que fueron narcotraficantes, hijos de políticos y reinas de belleza los beneficiados por estos. Eran muchas de ellos narcotraficantes, reinas de belleza, hijos de políticos y personas que no estaban vinculadas con el sector agropecuario. Por su parte, en la noticia de Canal 1 se usa el término de escandalosa lista de beneficiados por el gobierno. Ellos sí se adentran más en las familias que recibieron dinero del programa. No se centran tanto en el análisis, sino en las familias Vives, Lacutir y Dangond. A nivel de imágenes, la noticia del Canal 1 también presenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez en varias ocasiones, muchas más que Caracol. Por ejemplo, cuando se posesionó como presidente en su segunda administración y en conferencias de prensa. Es evidente que este noticiero hace más énfasis en el expresidente Uribe, en el hecho de que estas familias que recibieron subsidios aportaron dinero a sus campañas presidenciales y en que fue bajo su gobierno que se dio el caso de corrupción. Incluso pasan el comercial de agroingreso seguro, haciendo énfasis en que de entrada el programa iba a ser la redención de las familias campesinas, pero no sucedió de esta manera. El énfasis de nuevo es en las familias que fueron beneficiadas, familias con gran influencia política y además donantes de las dos campañas del expresidente. En la noticia se muestran fotos de las familias Vives Lacutir, Lacutir Dangond y Dangond Lacutir. Muestran a miembros de esa familia que además fueron condenados por parapolítica y también especifican cuántos millones recibieron los integrantes de cada familia. Además, hacen énfasis en que son miembros de subsidios del gobierno. Finalmente, en la noticia de Caracol vemos cómo se habla de diferentes beneficiarios de estos subsidios, se habla de Andrés Felipe Arias y muy por encima se menciona hijos de políticos y personajes del entretenimiento. La noticia de Canal 1 se centra más que todo en las tres familias mencionadas anteriormente, no habla del exministro de Cultura ni de los narcotraficantes que también se vieron beneficiados. Con respecto al tiempo, la noticia de Canal 1 es mucho más extensa que la de Canal Caracol. Además, la noticia de Canal 1 está acompañada de más imágenes. La noticia de Caracol muestra sobre todo la entrevista y no hace énfasis en el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como es posible evidenciar, los dos casos analizados confirman la teoría de la agenda SETI en Colombia, pues a través de la forma en la que presentan la noticia y le dan prioridad a ciertos actores en la misma, demuestran su forma de influir en la opinión pública. Nosotras, a través de un sondeo realizado en Google Forms, le dimos voz a lo que piensa la muestra de personas que respondieron a la encuesta con respecto a la relación que tienen los medios de comunicación con los escándalos de corrupción y de acuerdo a eso obtuvimos estos resultados. ¿Qué entiende usted por corrupción? Desde la teoría de la agenda setting se puede ver cómo los medios de comunicación difunden la opinión pública de los ciudadanos. En cuanto a esta pregunta, encontramos que la principal respuesta fue que los encuestados entendían la corrupción como el abuso de poder por parte de los servidores públicos para así lograr un beneficio económico. ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? De acuerdo a esta pregunta, podemos ver cómo los medios de comunicación, mediante la agenda que manejan, han establecido un orden y relevancia para presentar las noticias de forma que los encuestados consideran que actualmente los programas dedican más espacio a ahondar en hechos de inseguridad que se han venido presentando en el país. Y con diferencia de un voto se encuentra la corrupción como la segunda problemática que más afecta a la nación. Cabe resaltar que los medios de comunicación identifican la información política como uno de los asuntos más destacados dentro de la agenda mediática, siendo estas noticias catalogadas como hard news. Este interés aumenta cuando la información política a tratar lleva consigo escándalos de corrupción, ya que incrementa la preocupación
Entre los televidentes. Teniendo en cuenta esta información, se realizó la pregunta ¿con qué frecuencia usted en una emisión televisiva ve titulares relacionados con la corrupción nacional? En la cual observamos que el 69% de los encuestados considera que siempre o casi siempre en los noticieros se presentan casos de corrupción, lo cual influye directamente sobre la percepción que los ciudadanos tienen sobre el país y también sobre los niveles de la corrupción. Bueno, ahora con la pregunta, ¿cuál es el canal que usualmente usa para informarse? La respuesta a esta pregunta es importante para la investigación, pues de acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, vimos que el 45% de los encuestados prefieren informarse por medio de canales tradicionales como RCN y Caracol, mientras que el 55% lo hace por medio de canales alternativos como Canal 1, City TV, Red Más. Estos resultados los podemos interpretar a través de los planteamientos de la agenda setting, puesto que los canales por donde la gente se informa definen los análisis interpretativos, influyendo en la construcción de la opinión pública de los ciudadanos. Además, es importante resaltar que la construcción de esta opinión está en manos de grupos dominantes, por lo que manipulan y mediatizan las masas, en este caso por medio de las noticias. Por esto mismo, cuando hicimos la pregunta, ¿cree usted que los medios de comunicación televisivos son imparciales en las noticias relacionadas con la corrupción en Colombia? Desafortunadamente obtuvimos un porcentaje del 75% de encuestados que consideran que los medios de comunicación no son imparciales, lo que tiene que ver con el segundo nivel de análisis de la agenda setting, que es el framing, el cual se refiere a que los canales determinan un lenguaje para presentar los hechos, cómo interpretarlos y evaluarlos, de forma que la audiencia tome este marco interpretativo para crear uno imaginario con respecto a la realidad del país, lo que está directamente relacionado con la última pregunta, que es, ¿cree usted que las noticias televisivas afectan su percepción de la corrupción? Donde el 64% de los encuestados consideran que la forma en que los medios presentan la información afecta significativamente su percepción acerca de la corrupción. De los siguientes escándalos de corrupción, usted recuerda más. En esta pregunta se le presentó a las personas 4 escándalos de corrupción, con el fin de determinar cuál recordaban más. Es así como el 37% de nuestra muestra respondió que el escándalo de agroingreso seguro es el de mayor recordación para ellos. Probablemente debido al tiempo y espacio que los noticieros le dedicaron a este escándalo frente a otros como el cartel de la toga, la comunidad del anillo o el cartel de la hemofilia. Con estas dos imágenes se le pidió a los encuestados que escogieran la imagen que más relacionaban con la corrupción, con lo que la mayoría reconoce más este fenómeno con la segunda imagen, donde se presenta un funcionario siendo juzgado frente a un caso muy sonado en el país. Para el análisis de esta pregunta es importante decir que los medios de comunicación son la fuente primaria para formar la opinión pública, a partir de la construcción de imágenes, puesto que éstas tienen una base más cognitiva que racional. Y por último está la pregunta, ¿con cuál oración usted asocia más que un hecho es corrupto? Con base en el ejercicio realizado de análisis de casos, se escogieron 2 titulares, uno de Canal Caracol y el otro de Canal 1, sobre un caso de corrupción y se les solicitó a los encuestados escoger cuál de los titulares explican mejor un hecho corrupto. Esto con la finalidad de probar la teoría de la agenda setting, pues el marco interpretativo y el lenguaje que los medios usan define la manera por la que los espectadores relacionan un titular con el tema, en este caso que un hecho es más corrupto que otro. Posiblemente los encuestados escogieron el titular "No cesa polémica por adjudicación de programas de alimentación escolar de Barranquilla" de Canal 1, ya que la manera en la que presenta la noticia emplea un lenguaje mucho más enfocado al hecho de corrupción que a los efectos del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, a través de esta investigación pudimos dar cuenta de la forma en la que los medios de comunicación en Colombia influyen en la opinión pública sobre la corrupción en el país, pues como se demostró en el análisis de los casos de corrupción por cada noticiero y en la encuesta de percepción ciudadana que demuestra la manera de entender el fenómeno, estos son agentes principales en el flujo de mensajes y en la interpretación de los mismos.